La Tierra se está calentando. Hola, mi nombre es Nora y estudio el primer semestre de Ingeniería en Mecatrónica en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla. Realizo este video con el propósito de acreditar la materia de Taller de Análisis y Expresión Verbal. Yo elegí hablar acerca del calentamiento global porque es un asunto que nos concierne a todos, o más bien debería concernirnos a todos, ya que vivimos en el mismo planeta y es el único que tenemos. Es por eso que debemos cuidarlo y empezar a preocuparnos por él. El objetivo de este video es convencer a la audiencia de que el problema del calentamiento global es real y necesitamos tomar cartas en el asunto y no dejar que esas propuestas de cambio se queden en el aire, sino ponerlas en marcha y provocar un cambio en nuestro planeta para nuestro beneficio. Que quede claro que aún hay muchas cosas por hacer y también convencerlos de que con acciones conjuntas se puede lograr el cambio que queremos y tanto necesitamos. Para comenzar con el tema, empezaré diciendo que el calentamiento global, también conocido como cambio climático, es el término utilizado para referirse al fenómeno del aumento de la temperatura media global, de la atmósfera terrestre y de los océanos. Los expertos opinan que las causas de este fenómeno son variadas, pero todas están relacionadas entre sí. Estas son la sobrepoblación del planeta, con la cual se requieren mucho más recursos para mantener un nivel medio de vida, lo que nos lleva a la causa directa, el efecto invernadero. Este último, al contrario de lo que generalmente se piensa, no es un término nuevo, ya que fue utilizado por primera vez en 1827 por el científico francés Jean-Baptiste Fourier para describir el proceso mediante el cual la Tierra mantiene su temperatura media. Lo cierto es que en las últimas décadas la concentración de los gases causantes del efecto invernadero, como lo son el dióxido de carbono, el metanol, el óxido nitroso, así como los clorofluorocarbonos y el ozono, ha aumentado considerablemente, llegando a niveles nunca antes vistos ni previstos por los investigadores, y esto es lo que causa la acelerada subida de temperatura en el planeta. El Panel Intergubernamental del Cambio Climático, o IPCC, por sus siglas en inglés, es el organismo internacional encargado de organizar la información que existe al respecto de este tema, por lo que representa la mejor fuente de información en la materia. En uno de sus informes se menciona que todos los récords se han roto en los últimos años, y lo que estamos viviendo actualmente podría ser solo el principio de una terrible época de desastres naturales y cambios en el clima mucho más dramáticos. La evidencia recolectada alrededor del mundo muestra una pérdida de costa considerable, de 10 a 40 centímetros en los últimos 50 años en diferentes costas del planeta. Y esto, si de por sí ya es alarmante, se le suma la escasez de agua y por ende de alimentos en la que viven muchos países actualmente. Aún se espera que para el 2025 unos 1.800 millones de personas vivirán en regiones donde hay escasez total de agua. Las estimaciones que se han hecho con los datos recabados hasta ahora nos dan un panorama poco alentador para los años venideros, que incluyen climas más extremosos, más sequías, más tormentas, más lluvia, más deslaves, más huracanes. Los lugares húmedos van a ser más húmedos y los secos más secos. El fenómeno del Niño y del monzón asiático van a ser más impredecibles y extremosos. El ciclo hidrológico cambiará y el agua desaparecerá de lugares donde se necesita y ocasionará caos en donde no se espera. Los lugares afectados por la hambruna producirán menos y los más fértiles producirán más. Algunos ecosistemas emigrarán y otros simplemente morirán ahí, como los arrecifes de coral, pantanos y selva tropical. Habrá más extinciones y refugiados por doquier debido al aumento en el nivel del mar ocasionado por el deshielo, que para el año 2100 se estima que aumente 80 centímetros, con lo que desaparecerían las islas Marciales, Kiribati, las Maldivas y algunas zonas vulnerables como los pantanos en África, algunas partes desde Norteamérica hasta Venezuela e Indonesia y Pakistán, con lo que se estima que al menos unos 200 millones de personas se vean afectadas. Algunos climas se invertirán y habrá desiertos en donde hubo bosques o bosques tropicales. Se generarán incendios en bosques áridos y pastizales que los consumirán. Y todo esto sin contar los costos materiales, que actualmente son de aproximadamente 102 billones de dólares al año, y comparado con los 5 billones de dólares que cobró en los años 60, se puede observar un gran aumento en el mismo lapso de tiempo en que los grandes cambios del clima cobraron fuerza. Con estos antecedentes, las naciones miembros de la ONU han empezado a preocuparse y emprenden buenas soluciones en la teoría, aunque insuficientes en la práctica, como lo es el Tratado de Kioto, cuya principal aportación es la restricción de las emisiones de gases invernadero a la atmósfera.
La última ratificación de este tratado fue todo un fiasco, ya que, no conforme con que no se habían logrado los resultados esperados, se aumentaron los niveles permitidos, y aún así, el principal emisor de estos gases, Estados Unidos, se rehusó a ratificar el tratado. El hecho de que los demás países lo hayan reiterado no supone un cambio considerable a favor de la recuperación de la atmósfera, ya que son países poco industrializados que producen niveles muy bajos de por sí. Otros planes de acción contra el calentamiento global incluyen la utilización cada vez mayor de energías renovables, celdas de hidrógeno en los autos, mejoramiento del transporte público y hasta la implementación de árboles artificiales que ayuden a la pronta reducción del dióxido de carbono en la atmósfera, considerando que en condiciones normales tomaría 2 millones de años reducir todo lo que se produjo de este gas en tan solo 200 años, es decir, la época de la industrialización. En contraste con esto, hay investigadores que aún permanecen escépticos respecto a la gravedad del calentamiento global, y opinan que todas estas estimaciones no son más que especulaciones sin fundamentos. Se justifican diciendo que los estudios actuales no toman en cuenta la actividad humana, o tratan de encontrar una explicación en los ciclos de las manchas solares, pero estas deberían estar conduciéndonos a una mini era glaciar, es decir, todo lo contrario a la realidad. Optan por buscar soluciones en los ciclos naturales de la Tierra, sin tomar en cuenta que estos han sido alterados, y buscan alivio en frases como «el planeta siempre ha salido de estos problemas» o «la Tierra se autorregula», excluyéndonos de la culpa y dejando de buscar soluciones. Sería una estupidez que después de saber todo lo que está pasando en nuestro planeta y haber escuchado los pronósticos para el futuro, nos quedemos de manos cruzadas y esperando a que los demás hagan las cosas por nosotros, o pensar que nosotros no podamos cambiar nada desde donde estamos y que eso corresponde a los gobernantes de los países. Pero también ya vimos que esta no es una salida fácil, ya que ellos buscan proteger primero a sus propios intereses en lugar de un beneficio real para la sociedad. No conforme con esto, las grandes marcas comerciales intentan crear una conciencia ecológica en base a espectaculares campañas publicitarias con las que pretenden ser empresas socialmente responsables. Claro que solo cuando no se vean afectadas económicamente o estas campañas distorsionen su imagen pública. Después de leer un poco lo que relata Harald Welzer en su libro Las guerras climáticas, ¿por qué mataremos y nos matarán en el siglo XXI?, se me abrieron los ojos ante un panorama que no había tomado en cuenta hasta ahora, que son las implicaciones sociales que acarrea el cambio climático. Estas son variadas y tienen implicaciones mucho mayores que los propios cambios en el clima. Podemos encontrar dentro de estas los cambios étnicos alrededor del mundo que se originan por las grandes migraciones de algunos pueblos a lugares más amables para la vida. Al mismo tiempo, surgen complicaciones para conseguir los recursos más indispensables para la supervivencia, como lo es, por supuesto, el agua, que sin duda, día con día escasea más y más. Estos conflictos dan lugar a las guerras entre las comunidades que buscan dichos recursos, volviendo el ambiente mucho más tenso y propenso a las guerras climáticas, como las llama Welzer. El ejemplo más claro que podemos encontrar en nuestros días es la guerra en Sudán, que ya ha cobrado la vida de incontables inocentes. Otro punto importante que debe considerarse es que los refugiados por los cambios climáticos son cada vez más, y los países solo refuerzan sus políticas migratorias cerrándoles el paso. Aparentemente, según Welzer, hoy en día nadie se para a pensar si podría haber posibilidades de fijar contingentes para los refugiados climáticos, lo que quedaría justificado por el hecho de que han sido los países tempranamente industrializados los que han causado las restricciones de las condiciones de supervivencia en África. En Oracle, Arizona, se realizó un experimento mejor conocido como Biosfera 2, donde se trató de reproducir nuestro ecosistema, incluyendo una pequeña muestra de todos los hábitats que existen en la Tierra y tratándolo de hacer totalmente autosuficiente. Este experimento trató de sentar las bases para una posible reproducción posterior de esta en la Luna o cualquier otro planeta. En esta burbuja se incluyeron los seres humanos, y para que nadie saliera herido se monitoreaban constantemente las concentraciones de oxígeno. La sorpresa para todos es que a medida que la biosfera prosperaba, la calidad de vida de los seres humanos se deterioraba debido a la falta de oxígeno, ya que éste disminuía constantemente aunque todo estuviera planeado para que se mantuviera constante. Aunque los propósitos de este experimento no fueran exactamente los que se obtuvieron, ayudaron a probar un punto que ya se había tratado de demostrar desde hace tiempo: la Tierra es única e irrepetible. Sabemos ahora que no solo debe tratarse de detener el cambio climático, sino también de buscar reparar los daños que hemos causado para poder volver a vivir en un entorno fresco como hace mucho no.
Al respecto de este tema, es lamentable reconocer que el ser humano ya está buscando soluciones más elaboradas y que planea emprender la colonización espacial de otros lugares que no están hechos para la vida como la conocemos, sin detenerse a pensar que las soluciones reales y posibles deben ser aplicables a la Tierra, el único lugar que podemos habitar. Todos los ecosistemas destruidos, todas las especies desaparecidas deben quedarnos como reprimenda y para que al fin podamos aprender de nuestros errores. Hasta el momento solo he abordado el tema del calentamiento global desde un punto de vista que no contempla las consecuencias que éste tendría sobre la salud de la humanidad. Dados los cambios que ha sufrido el clima y los ciclos normales de la Tierra, todos los seres vivos dentro de la biosfera terrestre sufren alteraciones y nosotros, como humanos, no podemos escapar de ellas. Aparte de los escenarios ya planteados con anterioridad en este reporte, deben ser incluidos los daños a la salud a los que estamos propensos, y que también ya han cobrado víctimas. El aumento de la temperatura ocasiona cambios en el clima que muchas veces nos dejan desprotegidos y expectantes ante lo que pueda pasar. Muchas veces son olas de calor incontrolables en zonas del planeta que generalmente son frías, lo que causa la muerte de los menos afortunados. Se calcula que en el 2003 las olas de calor extremo cobraron 35.000 vidas en Europa. Tan solo en Francia, 15.000 personas murieron por los aumentos de las temperaturas, que alcanzaron los 104 grados Fahrenheit y se mantuvieron extremas por 2 semanas, dice el blog de la Onda Verde del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales. Con las alteraciones del ciclo del agua no solo se espera una escasez del vital líquido, sino también la contaminación e infección de la poca existente, y por ende la disminución o cambio de los hábitos de higiene, lo que nos llevaría al contagio de miles de enfermedades e infecciones que acaban rápidamente con la vida. Estos virus, a su vez, serían más inmunes a las vacunas y medicinas, ya que en el medio en el que se originan abundaría y serían más prolíferos. Actualmente ya se pueden ver algunas señales de alerta alrededor del mundo. Por ejemplo, los mosquitos portadores del dengue que se propagan a medida que el cambio climático se los permite, y les permite llegar a zonas donde antes no existían, como las montañas andinas de Colombia, donde antes no sobrepasaban los 1000 metros y ahora se encuentran hasta alturas de 2200 metros, o en Indonesia, donde se han detectado casos de malaria y se supone que ya estaba desaparecida, según datos del Consejo para la Defensa de Recursos Naturales. Los cambios que ha sufrido el planeta a causa de la actividad humana no solo nos llevan a una destrucción del ambiente, sino también a la autodestrucción, un hecho que después de ser lamentable me hace pensar en qué mentes tan malvadas rigen nuestra sociedad, que no se tientan la mano al dictar órdenes que impidan el sano desarrollo de la sociedad, y aparte de todo culpan a otros de las consecuencias que nos atormentan hoy en día, y que probablemente disminuirían con una política más amable y menos neoliberalista, en donde lo único que importa es el dinero. Gary Brash, un fotoperiodista de calibre mundial que se dedica especialmente al ámbito medioambiental, quien crea valiosas imágenes de documentación acerca de la naturaleza, el medio ambiente y la biodiversidad, aparte del cambio climático. Sus artículos, así como sus fotos, han sido publicados en revistas de alcance mundial como la revista Time, Life, Discover, Smithsonian, National Geographic, Scientific American y algunos de las Naciones Unidas, entre otros. En su libro, La Tierra bajo fuego, cómo el calentamiento global está cambiando al mundo, se incluyen imágenes de la devastadora realidad que nos atormenta en este momento. Es por ello que en este video se muestran algunas de ellas para ejemplificar con gran fidelidad los hechos narrados. El fin de este video no es crear miedo ni nada parecido, sino invitarlos a cambiar la conciencia que tenemos actualmente. Esto tampoco se trata de lamentarnos y pensar en cómo sería la vida si hubiéramos hecho o deshecho tal cosa. Es más bien una oportunidad para conocer lo que se ha hecho y que podamos reconocer las cosas que podemos cambiar, y darnos cuenta de que lo que ha pasado nos sirve como enseñanza para el futuro. Los invito a no quedarnos de manos cruzadas y empezar el cambio poco a poco, en nuestras casas u oficinas. Donde sea se puede empezar. Las fuentes que avalan este video se encuentran formalmente referenciadas y las mismas referencias se sugieren como bibliografía. Gracias por la atención prestada a este video.